Estimados estudiantes, es un gusto saludarles. Me presento con ustedes. Soy la maestra Rocío Sánchez Medina. Soy licenciada en Contaduría Pública y cuento con 2 posgrados, una maestría en Administración Financiera, que me ha permitido desarrollar una visión estratégica en la toma de decisiones económicas y financieras, y una maestría en Gestión de Proyectos, con la cual he fortalecido mi capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar proyectos en diferentes ámbitos profesionales. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio y acompañarlos en su proceso de formación profesional. Bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar de la protección de inversiones y arbitraje inversionista-Estado, la contratación internacional e Incoterms. Los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, conocidos internacionalmente como Bilateral Invest Treaties o BITS, son tratados bilaterales de naturaleza estrictamente pública celebrados entre estados soberanos con el objetivo fundamental de crear un marco jurídico estable, predecible y seguro, que incentive el flujo de capitales extranjeros de una de las partes contratantes, el estado de origen o home state, hacia el territorio de la otra. Históricamente, la protección del capital extranjero dependía de la doctrina de la protección diplomática, según la cual un Estado, de forma discrecional, decidía si asumía la reclamación de su nacional frente a un Estado extranjero por violaciones al derecho internacional. Este mecanismo presentaba graves deficiencias estructurales, como la politización extrema, que son las reclamaciones que se convertían en disputas interestatales, suspedidas a la Agencia Geopolítica del Estado de Origen, la falta de control del afectado. El inversionista no controlaba el proceso ni era titular de la acción legal. La regla del agotamiento de recursos locales. Se exigía al inversionista litigar previamente ante los tribunales del propio Estado infractor, con el riesgo latente de enfrentar falta de imparcialidad o de negación de justicia. Estándares sustantivos de protección. La arquitectura legal de cualquier APRI descansa sobre un conjunto de cláusulas sustantivas de protección que limitan la soberanía regulatoria del Estado receptor frente al capital extranjero. La interpretación jurisprudencial de estos estándares por parte de los tribunales de arbitraje internacional ha delimitado sus verdaderos alcances jurídicos. En el trato nacional y trato de la nación más favorable representan los pilares del principio de la no discriminación. Aquí obliga al Estado receptor a otorgar al capital extranjero un trato no menos favorable que el que concede a sus propios inversionistas en circunstancias similares, evitando asimetrías regulatorias proteccionistas. Trato de la nación más favorecida. Garantiza que el inversionista no recibirá peor trato que el otorgado a nacionales de terceros estados. Permite, según el precedente Maffesini, importar beneficios procesales de otros tratados. Y el trato justo y equitativo es el estándar más invocado en litigios internacionales. Protege las expectativas legítimas generadas por el Estado, la consistencia regulatoria, el debido proceso y previene la denegación de justicia. La cláusula de expropiación y compensación. Los APRIs no prohíben al Estado nacionalizar o expropiar activos extranjeros, más bien someten esta facultad al cumplimiento concurrente de 4 requisitos de validez internacional.
como la utilidad pública o interés social, que es la medida que debe responder a un fin colectivo genuino. La no discriminación no debe dirigirse selectivamente contra una nacionalidad o sector específico con propósitos hostiles y debido proceso legal que debe sustanciarse conforme a los procedimientos jurídicos preestablecidos y el pago de una indemnización adecuada, pronta y efectiva. Se sigue comúnmente la llamada fórmula Hulk. El pago debe representar el valor justo del mercado. La expropiación puede presentarse bajo dos modalidades, la expropiación directa y la expropiación indirecta o regulatoria, y las cláusulas paraguas. Esta disposición, también denominada de observancia de compromisos, eleva las obligaciones contractuales asumidas por el Estado receptor directamente con el inversionista a la categoría de obligaciones internacionales bajo el APRI. En consecuencia, el simple incumplimiento de un contrato de concesión por parte de una entidad estatal puede ser juzgado como una violación directa al tratado de inversión, permitiendo al inversionista sortear las cápsulas de jurisdicción exclusivas del contrato y acudir directamente al arbitraje internacional. Libre transferencia de capitales. Garantiza el derecho incondicional del inversionista a repatriar las utilidades, dividendos, pagos de intereses, regalías y el propio capital resultante de la liquidación o venta de la inversión a su país de origen, libre de restricciones cambiarias o controles de divisas punitivos impuestos por el Estado receptor. Definición crítica de inversión e inversionista. Para que un tribunal internacional pueda asumir competencia objetiva y la disputa, debe encuadrar estrictamente los términos definidos en el APRI aplicable. En el ámbito personal, identifica la legitimidad del reclamante como personas físicas con nacionalidad efectiva y continua. Las personas jurídicas es el lugar de la Constitución, la sede social o el criterio de control accionario real, y el abuso del tratado con las cláusulas de denegación de beneficios para frenar sociedades de pantalla. Y el ámbito material. La mayoría de los APRIs modernos definen inversión a través de una fórmula amplia de activos que comprende bienes muebles e inmuebles y derechos reales, hipotecas, prendas y usufructos, acciones, participaciones societarias y obligaciones de deuda en empresas, derechos de crédito y títulos de valorización económica relacionados con una inversión, derechos de propiedad intelectual como patentes, marcas, secretos industriales, derechos de autor, derechos otorgados por ley o contrato, tales como concesiones mineras, petroleras o de infraestructura. El arbitraje ante el convenio de Washington en 1965. Infraestructura y funcionamiento del CIADI. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas Inversiones, CIADI, establecido por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de otros Estados, forma parte del Grupo del Banco Mundial y tiene su sede en Washington, D.C. El CIADI no es en sí un mismo tribunal de arbitraje, es una institución que administra y facilita un marco procesal especializado e independiente para la solución de controversias relativas e inversiones entre inversionistas extranjeros y estados contratantes. Estructuralmente, el CIADI consta de dos órganos principales: el Consejo Administrativo, integrado por un representante por Estado miembro, aprueba reglamentos y presupuestos. La Secretaría está dirigida por el Secretario General y administra el registro de casos y las solicitudes, y los tribunales ad hoc, constituidos de manera independiente para emitir fallos de cada caso. El consentimiento por escrito.
No puede presumirse de manera tácita, puede expresarse mediante tres vías diferenciadas: la cláusula arbitral contractual, pactada directamente entre el Estado receptor y el inversionista; las leyes de inversión, oferta unilateral y general establecida en la legislación local; y los tratados internacionales, consensuados de forma general en los APRIs o TLCs. Las fases del proceso y la anulación. Y aquí tenemos la fase de registro y constitución, que es el examen preliminar del secretario general y la designación de tres árbitros por las partes; la bifurcación procesal, que es la fase inicial para dirimir la jurisdicción antes del fondo del caso; la fase escrita y oral, la representación de memoriales, réplicas y contrainterrogatorios de peritos y testigos; y el recurso, que es la sentencia firme. El arbitraje, bajo las reglas del CNUDMI. La elección de la sede del arbitraje es una decisión jurídica de trascendencia crítica, pues determina el marco normativo de fondo que gobernará el arbitraje de manera subsidiaria y el tribunal judicial competente para intervenir en el proceso necesario. Y tenemos la ejecución directa del artículo 54 y 55 y las modificaciones reglamentarias en el 2022. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías, firmada en Viena en 1980, constituye el cuerpo normativo de derecho uniforme de mayor aceptación global en la esfera del comercio internacional, regulando de manera integral las obligaciones de vendedores y compradores en transacciones fronterizas de bienes tangibles.